¿Te parece si vamos a la porción de esta semana en la paracha número 6, que es Toldot? Y si estuvieron atentos a lo que fue la lectura de las aliyás y de la Torá, seguramente saben que Toldot comienza en Bereshit, capítulo 25, versículo 19. Ahí es donde da inicio la lectura de la paracha de hoy. Así que, ¿te parece si leemos? Amén. Yo voy a leer aquí. Dice así la lectura, dice, y estos son los descendientes de Isaac. En algunas otras versiones dice generaciones. Hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac y tenía Isaac 40 años de edad cuando tomó a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo, para sí por esposa. Y rogó Isaac ante Hashem, frente a su mujer, pues ella era estéril. Y accedió Hashem al ruego de él y concibió Raquel su esposa. Se agitaban los hijos en su interior y ella dijo, sí, es así, ¿por qué estoy así? Y fue a inquirir, fue a preguntar a Hashem y le dijo Hashem a ella, 2 naciones hay en tu vientre, 2 gobiernos de tus entrañas se separarán. De un gobierno al otro el poder pasará y el mayor servirá al menor. Cuando se completó el término de su embarazo, he aquí que había mellizos en su vientre. El primero salió rubicundo, todo él como un manto peludo. Así que llamaron su nombre Esaú. Después de eso salió su hermano con su mano haciéndole el talón a Esaú, agarrado del talón de Esaú. Así que llamó su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Crecieron los jóvenes y se transformó Esaú en un hábil cazador, un hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro que habitaba en las tiendas. Y amaba Isaac a Esaú porque traía presa en la boca, pero Rebeca amaba a Jacob. Y estaba cocinando Jacob un guiso cuando Esaú llegó del campo, exhausto. Le dijo Esaú a Jacob, vierte dentro de mí ahora un poco de esa cosa rojiza, pues exhausto estoy. Por eso se lo llamó Edom. Y dijo Jacob, véndeme en este día tu primogenitura. Y dijo Esaú, he aquí que finalmente voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo cual este día. Él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Y a Jacob le dio Esaú pan y guiso de lentejas, y él comió y bebió. Se levantó y se fue. Así fue como rechazó Esaú la primogenitura. ¡Wow! Qué paracha, qué lectura Tremenda. Sí, tan amén. tremenda, ¿no? Tan interesante. Bueno, pues el día de hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes la porción de esta semana. Agradecemos enormemente a nuestros pastores Alfaro por la confianza que nos dan, por el privilegio de poder compartir esta porción de esta semana que se llama Toldo, Generaciones. Amén. Así que vamos a invitarlos a que se queden en esta lectura y comenzamos. Okay. No sé dónde está. Ya leímos la porción, el primer capítulo 25, ahí donde empieza a narrarnos esta historia bien bonita, bien tremenda, que dice generaciones. Lo que me llama la atención aquí al principio es de que Toldó es el plural de Tolda, generación. Pero sí nada más vemos la generación específicamente de Isaac. Dice,
Y estos son los descendientes. En otra versión dice generaciones de Isaac. Generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Ah, ahí está hablando en plural. eh, y es las generaciones, ¿verdad? Las generaciones de Abraham. Y ahí empieza una historia muy bonita de, de los hijos de Isaac, que como ya lo leímos, viene Esaú y Jacob. Y cuando Rebeca queda embarazada, ¿verdad? En su vientre hay dos bebés, dos niños. Eh, y desde ahí empieza a sentir, yo me imagino que tal vez dolores, ¿verdad? Dolores de cuando un bebé se mueve en el vientre de su mamá, causa un poco de dolor. Ahora se imaginan dos. Y ahora la escritura dice que estaban peleando desde dentro del vientre de la mamá. Y, y le dice a Adonai, y le dice, y rogó, bueno, aquí Isaac está orando por Rebeca, que que era estéril, ¿verdad? Entonces, después sigue diciendo, se agitaban los niños en su interior y dijo en el versículo 22, y ella dijo, si es así, ¿para qué estoy así? Y fue a preguntarle a Hashem, a Dios, a Adonai, le fue a preguntar, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Imagino, no sé, ella tendría muchas otras preguntas, pero en el versículo 23 le dice, y le dijo Hashem a ella, dos naciones hay en tu vientre, dos naciones hay en tu vientre, dos gobiernos de tus entrañas, en tus entrañas, de tus entrañas. ¿Sí? Se separarán, dice, de un gobierno al otro, dice, y el mayor servirá al menor. Notemos esta palabra de el mayor servirá al mayor, porque esto va a tener un gran impacto en la vida, no solamente de ellos, sino en la vida de todo el pueblo que viene en futuro, que se está formando ya ahí. Dice el versículo 24, cuando se completó el término de su embarazo, he aquí que había mellizos o gemelos, ¿verdad? En su vientre. El primero dice, cuando ya nacieron, dice, el primero salió robicundo, todo él como un manto peludo, aquí dice esta versión, así que llamaron su nombre Esaú. Esaú. Después de esto salió su hermano con su mano haciéndole al talón a Esaú, así que llamó su nombre Jacob. Aquí en esta parte, en esta lectura, eh, ya en el versículo 27, crecieron los jóvenes y transformó eso en un hábil cazador. Ah, en el versículo anterior vimos que dice que robicundo, me imagino que algo así como güerito, como rubio, ¿verdad? Pero en el versículo anterior decía que estaba todo lleno de vello, ¿verdad? Imagino alguna vez yo miré por ahí en un video en YouTube donde parece que en México, si no estoy mal, había un hombre todo lleno de vello, su cara, sus manos, todo su cuerpo estaba lleno. Es algo inusual, es algo inusual y es algo inusual lo que estaba pasando aquí con Esaú, porque tal sus características que tienen de ser robicundo, de ser rojizo, de ser velludo, ¿verdad? Pareciera que es un hombre muy fuerte, ¿verdad? Y en el versículo 27 ya, ya surgen las personalidades de,
de cada uno de ellos, de Esaú y de Isaac. ¿Verdad? Me imagino que cuando eran niños pequeños, de 1 año, 2 años, hasta llegar a la edad de Bar Mitzvah, que es a los 13 años, me imagino que ellos se portaban como cualquier niño, ¿verdad? Jugaban, corrían, hacían travesuras inocentemente, pero ya cuando crecieron, dice en esta versión, crecieron los jóvenes y se transformó Esaú en un hábil cazador, en un hábil cazador. En los comentarios que hay de los rabinos, dicen que las características de Esaú era que empezó a hacer cosas malas, hacer cosas malas. Pero no solamente era el hecho de que él iba a buscar animales para cazarlos, sino que también cazaba hombres y era un hombre muy sanguinario, un hombre que no le importaba nada de buscar de Adonai. Entonces, y esa es la característica que tenía Esaú. Robicundo, dice aquí, el primero salió Robicundo y era velludo. También vemos un ejemplo en 1 Samuel 16:12 y también habla de Robicundo eh, a David, refiriéndose a David. David también era algo parecido así, pero también en la lectura de ese versículo dice que tenía ojos brillantes, ojos de, bonitos, ojos que tenían Ojos bellos. ojos bellos, perdón. Entonces, y Samuel le preocupaba un poco, el profeta Samuel cuando lo fue a ungir, lo miraba y decía, oye, ¿cómo va a ser este, verdad? Y ya él conocía la historia de Saúl. Pero Adonai le dice, úngelo, porque este va a ser el rey, ¿verdad? Los ojos bellos, ese ahí hace referencia a que él iba a ser guerrero, a matar personas eh, solo por defender a Adonai, al pueblo de Adonai. Entonces, también vemos que Isaac, en su personalidad, dice que él era un hombre de casa, un hombre, eh, perdón, eh, Isaac. eh, estamos hablando de Saúl y de Jacob. Oh, perdón, estaría, ok, Jacob. Dice, el versículo 29, dice, y estaba cocinando Jacob un guiso a Esaú. Vamos a ir avanzando un poquito más, dice, Esaú llegó del campo exhausto, cansado. Le dijo Esaú a Jacob, vierte dentro de mí ahora un poco de esa cosa rojiza, pues exhausto estoy. Por eso se le llamó Edom. Aquí vemos ya que Esaú viene de esos días de caza, que tal vez no cazó nada, pero viene muy cansado y encuentra a su hermano cocinando. Y le dice, dame de ese guiso, dame de eso que tienes ahí, porque en otras versiones dice que me estoy muriendo, estoy muy cansado, quiero comer. Pero aquí empezamos a ver lo que Adonai le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Amén. Aquí en el versículo 31 dice, y dijo Jacob, véndeme en este día tu primogenitura. Es algo muy apasionante, interesante ver aquí esta lectura. Dice, véndeme en este día tu primogenitura. Estamos pasando de ver unos chicos amables, juguetones, que se llevaban bien o no tan bien, porque desde el vientre vienen peleando, ¿verdad? Pero mientras crecían, estaba más o menos bien la cosa.
Pero al llegar aquí en este versículo, el 32 dice, y dijo Esaú, he aquí que finalmente voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo cuál este día. Él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob y le dio a Esaú pan. Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas y él comió y bebió. Se levantó y se fue. Así fue como rechazó Esaú la primogenitura. Con un, con un plato de lenteja, con un pedazo de pan, eh, este Esaú despreció algo tan precioso que en ese tiempo había, y yo creo que sigue habiendo, pero en este específico momento, el ser el primogénito significaba mucho, significaba ser, cuando el padre moría, él sería el jefe de la casa, él funcionaba como sacerdote, ¿saben? Y él también recibía una doble porción de toda la herencia que tenía su padre, por ser el primogénito. Pero sin en cambio, Esaú dijo, no, ¿para qué la quiero? De todos modos me voy a morir. Aquí está. La despreció. Y me imagino que Esaú lo sabía. Esaú sabía la importancia, siendo hijo de este gran patriarca, Abraham, eh, y ellos conocían. Isaac conocía. Abraham le transmitió toda la enseñanza que Adonai le había dado y lo había transmitido también a Esaú y a Isaac, a Jacob, perdón, pero Esaú no le importó, no le importó. En Hebreos capítulo 12, versículo 15 y 16 nos dice, así um, como Esaú despreció la primogenitura, a veces hay muchas personas. Y aquí surgiría una pregunta, ¿quién, quién soy? ¿O quién eres? ¿O quiénes somos? ¿Esaú o Jacob? Estamos despreciando la primogenitura, estamos buscando nuestros propios pensamientos, estamos siguiendo nuestros propios sueños y no la voluntad de Adonai. Hay que muchas las veces nos equivocamos y tenemos errores, y, pero habemos, yo creo que todos los que estamos aquí tratando de seguir delante de Adonai, buscándole cada día, no importa los problemas que vengan o que haya, nuestro corazón está inclinado a Adonai. Pero hay muchas personas que, como Esaú, están buscando otra cosa y desprecian esta primogenitura que es de grande importancia, de grande bendición para esa persona. Sí, este es un mensaje para todos y yo creo que especialmente para los jóvenes. Muchas veces los jóvenes no entienden lo que el padre está haciendo, pero los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, siempre queremos lo mejor. Y a veces decimos, pórtate bien, no hagas esto, no te juntes con aquellos amigos, haz esto, busca de Adonai, vamos a la reunión, busquemos de Adonai. Sin en cambio, a veces no lo podemos entender y hacemos caso omiso y nos estamos portando como Esaú, despreciando la primogenitura, que es una parte muy, muy, pero muy, muy hermosa que un hijo de Adonai puede tener. Amén. Es interesante ver cómo la Torá, vemos la vida de los patriarcas, la vida de las matriarcas y las cosas que le sucedieron, que no solo afectó su vida, sino que al día de hoy todavía tienen un impacto sobre nuestras vidas. Y eso es lo que el convenio hace. Eso es lo que sucede cuando Adonai promete algo. Eso es lo que sucede cuando el pacto es hecho con el Elohim Todopoderoso y que trajo un cambio no solo en la vida de esos hombres y mujeres que la Torah nos narra,
sino en la vida de todos aquellos que vendríamos detrás de ellos, esta generación que viene más adelante. A través de la vida de Abraham, sabemos que Adonai hace un pacto con él y ese pacto lo va a extender a Isaac y lo va a extender a Jacob. Y a través de Jacob tendremos lo que son las 12 tribus y tendremos el cambio de nombre de Jacob cambiado a Israel para que sepamos que las 12 tribus abarcan Israel, que es un pueblo y que Adonai todavía está obrando con ese pacto que prometió a Israel, que le prometió a Isaac, que le prometió a Abraham. Así que todo esto está trabajando en conjunto y podemos ver que tenemos una responsabilidad de caminar en el convenio que tenemos con Adonai. Tenemos una responsabilidad de cuidar ese convenio, porque la manera como nosotros vivamos va a afectar indiscutiblemente la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Nuestra manera de vivir va a afectar la vida de los demás. Así que toldo significa generaciones, descendencia, familia. Hay generaciones que vienen, generaciones que van, hay generaciones que no dejan un impacto. Entonces sería bueno que nos preguntáramos, ¿qué tipo de generación Adonai quiere que usted y yo seamos? ¿Qué tipo de generación Adonai está buscando en nosotros? Cada uno de nosotros ha recibido algo de la generación que nos precedió. Nosotros recibimos algo de nuestros padres y ellos a su vez recibieron algo de sus padres. Entonces, y nosotros, esta generación, vamos a dejarle algo a la próxima generación, sea bueno, sea malo, sea feo, sea bonito, sea lo que sea, algo les vamos a dejar. Pero entonces aquí otra pregunta sería, ¿qué es lo que vamos a transmitir a la próxima generación? Sería bueno si nos preguntamos, ¿va a ser algo que tenga un valor eterno? Lo que voy a transmitir a la generación que viene detrás de mí tiene un valor eterno, pesa lo que le estoy transmitiendo. Y aquí debemos entender que esa generación tiene que hacer un agente de cambio. Cada generación hace un cambio de cómo se supone que vamos a cambiar la generación anterior, cómo se supone que vamos a afectar a la generación que viene delante. El único cambio, la única forma como podemos afectar esa generación es alineándonos con el propósito de Adonai, alineándonos con su promesa, con su pacto, el cual él ha extendido a través de generaciones. Y si lo hacemos así, la próxima generación literalmente podría cambiar. Y el mundo sería definitivamente otro. Sería bueno recordar que una de las mejores generaciones que vivió, que ha existido, es la generación de los días de Yeshua. Cuando Yeshua estuvo acá, él transmitió un mensaje a sus talmidim. Y eran estos 12 hombres, estos 12 discípulos, que hicieron un impacto, que sus vidas impactaron el tiempo, el momento en el que ellos estaban viviendo. Y fue una generación tan correcta, y Yeshua dijo que las cosas que él hacía iban a ser, esa generación las haría mayores. Así que, ¿por qué no estamos escuchando hoy mucho sobre esa actividad? ¿Por qué hoy en día no escuchamos mucho de eso? ¿Sabes por qué? Porque no estamos transmitiendo la piedad, porque no estamos pasando la justicia y la bondad, porque no estamos siendo conscientes del convenio, no estamos centrados en el reino, más bien está transmitiendo egoísmos, está transmitiendo ideologías de género, ideologías mundanas, por lo que nosotros tenemos que hacer un cambio en esta generación, un cambio en la forma en la que estamos viendo las cosas y cómo las necesita ver la próxima generación. La naturaleza de una generación se parece a la naturaleza de la siguiente generación. Lo que leíste y lo que estabas explicando nos habla de que cuando Rivka pregunta, ¿qué me está pasando? Adonai muy bien hubiera dicho, bueno, es que traes gemelos. Son dos niños.
Pero no, Adonai le dice, 2 naciones hay en tu vientre. O sea, no le está diciendo, hay 2 niños, hay 2 bebitos, y ya hubiera sido suficiente con decirle, son 2 niños. Pero Adonai especifica y dice, hay 2 naciones en tu vientre, y desde ahí están peleando. ¿Por qué? Porque hay 2 naturalezas. Está la naturaleza de Esaú y la naturaleza de Jacob. Entonces, aquí Adonai no estamos diciendo que Rebeca dijo, no quiero nada, sino que Rebeca quedó con eso en su corazón, sabiendo, hay 2 naciones en el vientre, y el mayor servirá al menor. Entonces, las cosas que están representando la naturaleza de Esaú y la naturaleza de Jacob, son las mismas cosas que se transmitieron de sus generaciones. Entonces, aquí está la cosa. La próxima generación tiene que estar dispuesta a tomar el legado de la generación anterior. Es como la carrera de relevos, ¿no? La pastora nos explicó en una clase cuando estábamos en las campañas y nos dijo, ¿qué le estás entregando a la próxima generación? En la carrera de relevos está el testigo o el testimonio. Y si vamos corriendo, y tengo que ir corriendo con el testimonio y entregárselo al que me está esperando adelante, pero ¿qué tiene que pasar para que no nos descalifiquen de la carrera, para que lleguemos a la meta correctamente? Tanto el que lleva el testimonio como el que está adelante esperando, uno lo tiene que pasar y el otro lo tiene que recibir. De otra manera, la carrera no se va a completar. Quedan descalificados. De otra manera nos van a descalificar, nos quedamos fuera. Entonces, ¿qué estamos entregando y y lo estamos haciendo con éxito? Esa transferencia está teniendo éxito. Es como si tuviéramos una generación de personas que se está acercando a otra generación y le dice, ¿sabes qué? No quiero lo que tú tienes. Así que el problema es de él. ¿De quién es el problema? ¿El problema es de la generación que recibe o el problema es de la generación que entrega? Yo quiero que usted me comente ahí en los comentarios, valga la redundancia, que usted me escriba en los comentarios. ¿De quién es el problema? ¿De la generación que entrega o de la generación que recibe? ¿Cuál es la respuesta? Sí, la respuesta es ambas. Las 2 generaciones tienen un problema. Una porque no está entregando correctamente y la otra porque dice, no me interesa lo que tienes que darme. Y si vemos, le echamos un vistazo a las cosas que estamos viendo, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Lo que vamos a transmitir tiene un impacto para el mundo de hoy en día? ¿Qué tal el paracha de hoy, que nos da la comprensión del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y nos establece el lugar de pacto con él, y nosotros no lo tomamos en cuenta? Hay que tener en cuenta que como vivimos nuestra vida, afecta a la próxima generación. Todo esto va a tener un impacto en la generación, porque según Proverbios, y lo voy a invitar a que vaya conmigo a Proverbios 30, en el capítulo 30, los versos del 11 al 14. Y es un mensaje, es una lectura, digamos, fuerte. Proverbios 30, 11 al 14. Dice que hay una generación, ¿lo tienes? Sí. Una generación perversa maldice a sus padres y no bendice a sus madres. Una generación perversa se juzga a sí misma ser pura, pero no limpia la inmundicia de su camino. Una generación perversa que tiene ojos altivos y se exalta a sí misma con sus cejas. Una generación perversa cuyos dientes son como espadas, sí, sus colmillos son cuchillos.
Ellos destruyen y devoran al pobre de la tierra, los menesterosos de la humanidad. Amén. Fíjese, Proverbios 30:11 dice, hay una generación de hombres que traen maldición sobre sus padres y no traen bendición sobre sus madres. Una generación que se cree pura. Los jóvenes hoy en día piensan que se la saben toda, que no están. Proverbios 30:11-14. Dice, una generación que se cree pura, aunque no está lavada de su suciedad. Una generación de porte muy arrogante y altanero. Una generación cuyos dientes son espadas, cuyas mandíbulas son cuchillos, listos para devorar a los pobres del país, a los necesitados entre los hombres. Qué tremenda palabra. ¿No se le hace familiar esta generación que nos habla Proverbios 30:11-14? Antes de que podamos decir algo sobre esta generación actual, eh, necesitamos ver con lupa qué le estamos entregando a la próxima generación, qué es aquello que queremos que la generación obtenga. Estamos viendo una generación perversa, una generación irrespetuosa, una generación sucia, una generación orgullosa. ¿Cómo podemos detener ese ciclo? Sería bueno preguntarnos, ¿cómo podemos detener el ciclo de esa generación que viene perversa y perversa cada vez? Necesitamos alinearnos con la palabra de Adonai. Necesitamos hacer que las cosas importantes sean importantes. Necesitamos hacer las cosas bíblicas de manera bíblica. Necesitamos alinearnos con Adonai y con su palabra. Entonces, ¿qué sucede aquí? Leíste que Ribca, después de un periodo de esterilidad, ella viene preguntando qué pasa en mi vientre. Vemos que Isaac ora, intercede por su esposa y ella concibe. Entonces ella viene en ese periodo, como vino la matriarca Sara, en ese periodo de esterilidad, y después concibe. Y Adonai le dice, hay algo muy interesante. Hay 2 naciones en tu vientre. 2 naciones ahí. Les dijimos antes, hubiera sido suficiente que le dijera, hay 2 niños. Y ella se hubiera quedado tranquila, bueno, 2 bebés y ya. Pero no, Adonai no le está diciendo, hay 2 gemelos, hay mellizos ahí adentro. Pero le está diciendo, quiero que sepas que hay 2 naciones en tu vientre y que estarán en conflicto todos los días de su vida. ¡Wow! Eso sería una bendición. 2 naciones en tu vientre desde el nacimiento serán rivales, pero sin embargo, el mayor servirá al menor. Si ponemos todo esto en un sentido espiritual, se supone que el mayor debe de sentir al menor, porque dijimos que hay 2 naturalezas, 2 naturalezas completamente diferentes, se oponen al uno al otro, son gemelos, son mellizos, ¿verdad? No son idénticos, son mellizos. Aquí tenemos 2 naturalezas que son 2 naciones y estos 2 hombres tienen su propia identidad, su propia naturaleza, sus propias características, su propia personalidad que vienen de generación a generación de ambos lados. Esas 2 naturalezas se han venido transmitiendo de generación en generación, tanto del lado de Esab como del lado de Jacob. Entonces, hablando de cosas que se transmiten de generación en generación, es importante notar que así como lo podemos palpar, que eso que se está transmitiendo a la próxima generación tiene que ser cuidado. Tenemos que asegurarnos que lo que estamos transmitiendo realmente valga la pena. ¿No te has preguntado, vale la pena lo que yo le estoy transmitiendo a la generación que viene? Así que, pregunta. Antes de que hagas esa pregunta, tengo una pregunta. ¿Qué pasaría qué hubiera pasado si Esaú pues, se hubiera quedado con la primogenitura? ¿Qué hubiera pasado si Esaú hubiera quedado con la bendición del patriarca? Porque la bendición viene desde Abraham.
a Isaac y Isaac tenía que pasarlo, ¿verdad? Ya dijimos que los beneficios de la primogenitura, pero también algo muy importante es de que la promesa de que le da Adonai desde Abraham, le dice, te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Lo que nos está indicando ahí es de que cada persona que iba a recibir esa primogenitura y esa bendición de que se le dio a Abraham, que la venía pasando, es de que era la línea directa donde venía el Mesías. Ujú. Lo que nuestra pastora Pili nos enseñaba acerca de, de el Mesías, salió de Sodoma y Gomorra. Lo mismo, ¿qué hubiera pasado si Lot se hubiera quedado ahí muerto o sus hijas? No hubiera Mesías. Lo mismo estuviera aquí. ¿Por qué? Porque el carácter de Esaú era un hombre sanguinario, un hombre perverso. Incluso en uno de los comentarios que hay, dice que los príncipes de Esaú hacían cosas muy malas, pero de repente se presentaban como hombres honorables, como hombres que no hacían nada, como que y es lo que Yeshua predicaba y enseñaba en Mateo capítulo 23, verso 27, y le decía sepulcros blanqueados. Es la misma característica que Esaú tenía de esconder todo lo malo y presentarse como un hombre bueno. Bueno, entonces podríamos preguntar, ¿el hombre qué viene primero? Pregunta, ¿qué viene primero? ¿El hombre espiritual o el hombre natural? ¿Qué llega primero? ¿Lo espiritual o lo natural? Y nuevamente le voy a pedir que me deje en los comentarios qué piensa usted qué es primero, el hombre natural o el hombre espiritual. ¿Qué opinas tú? ¿Qué viene primero? El espíritu. ¿El hombre natural o el hombre espiritual? ¿El qué? El espíritu. Podríamos pensar que primero, que primero viene el hombre espiritual. Sin embargo, si vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 40, desde el 46 hasta el 49, Primera de Corintios 15, 46 y 49 nos va a decir que primero viene el hombre natural. ¿Cómo así que primero el natural? O sea, ¿cómo primero que la carne? Vamos primero a Corintios y luego nos regresamos a Génesis. Primera de Corintios 15, 46 dice, mas lo espiritual no es primero. ¿Lo leyó bien? Leamos otra vez. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural. Luego, lo espiritual. Qué interesante, ¿no? Nosotros pensamos que primero viene lo espiritual y después lo natural. Pero según Primera de Corintios 15, 46 y hasta 49 dice que lo espiritual no viene primero, sino lo natural. Y el 46 dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Adón, es del cielo. Ahora regresemos al principio. Adonai crea los cielos y la tierra, ¿verdad? Y llega el día séptimo, y el del polvo de la el día sexto, del polvo de la tierra, él forma al hombre, algo natural. Pero era un ser sin vida. Y luego viene y sopla en él, ¿qué? Su ruaj, y viene a ser un alma viviente. Entonces, primero viene lo natural y después cuando Adonai sopla, viene el hombre espiritual. Ahora, en otro plano. Primero, fue el primer Adán, ¿verdad? Ese primer Adán, ese natural, y después viene el segundo Adán, viene nuestro Yeshua, el segundo Adán, el hombre espiritual.
Entonces, primero está el hombre natural y después el espiritual. Lo que está diciendo aquí, está diciendo que primero viene lo natural, luego viene lo espiritual. Así que si lo ponemos en este contexto, el mayor servirá al menor. ¿Qué viene primero? Lo natural, la carne. la carne. Así que pongamos aquí, se supone que la carne debe servir o debe ser sometida a lo más joven, al espíritu. Y así aprendemos a someternos a las cosas de Adonai. Las cosas que Yahweh desea, las cosas que Él quiere que nosotros caminemos en sus caminos correctos. De hecho, cuando alguien le diga, ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué le está diciendo? Adonai está poniendo en nosotros, dice que Él pone un nuevo corazón. Él dice que nos da su ruaj para equiparnos a caminar en su palabra, para caminar en sus caminos. Y así, cuando nacemos de nuevo, necesitamos aprender en sus caminos, en los caminos correctos. ¿Amén? Entonces, viene primero el natural. Nacemos, esta carne. Pero después conocemos de nuestro Mashiach, y venimos en pacto con el Elohim de Israel, entramos en ese convenio y tenemos un nuevo nacimiento en lo espiritual. Y entonces Adonai coloca su ruaj en nuestros corazones para ayudarnos a obedecer sus caminos. Entonces, Romanos 8, 5 al 8 dice que los que viven según la carne ponen sus mentes, sus pensamientos en las cosas de la carne. Romanos 8, 5 hasta el 8. Los que viven según la carne ponen sus mentes, ponen sus pensamientos según las cosas de la carne. Pero los que viven según el Espíritu, ¿qué hacen? Hacen las cosas del Espíritu. Entonces, ¿por qué dice que la mente está puesta? Léeme Romanos 8, 5 al 8. Dice así. Porque los que están en la carne ponen su mente en las cosas de la carne, y los que son del Rúa ponen su mente en las cosas del Rúa. Uh-huh. Porque ocuparse de las cosas de la carne es muerte, pero prestar atención a las cosas del Rúa es vida y shalom. Uh-huh. Porque la mente ocupada en las cosas de la carne es enemiga de Elohim. Porque la mente ocupada en las cosas de la carne es enemiga de Elohim. de Adonai. ¿Por qué? Porque no se sujeta Porque no a se la sujeta a la Torá de Torá. Adonai, y en verdad no No le es puede. posible. Y los que están en la carne no pueden complacer a Adonai. Entonces, cuando alguien viene y nos dice, no podemos seguir obedeciendo la Torá porque está abolida, porque ya hoy ya se expiró. Tenía una fecha de caducidad y ya se cumplió con Yeshua. Según Romanos dice que la carne no puede agradar a Dios, no puede agradar a Elohim. Así que dice que si estamos operando en la carne, no podemos agradar a Elohim. Entonces, ¿cómo podemos complacer a Adonai? Andando en su ruaj. Cuando alguien viene y me dice, no sigo la Torá porque es atadura, porque es ley, porque la ley fue abolida, ¿quién está hablando ahí? La carne, el hombre carnal. Entonces, una persona que dice la Torá tiene una fecha de expiración y por eso está abolida y no la voy a seguir, está hablando la carne, está hablando el hombre carnal, el hombre sin la mentalidad espiritual. Entonces, cuando lo vemos bajo esa perspectiva, tendríamos que cambiar ese pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos complacer a Adonai? Según Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice que debemos caminar en el Ruach y no satisfacer los deseos de la carne. De esto estamos hablando, de caminar correctamente. El Ruach, el espíritu, significa, caminar en el espíritu significa no hacer las cosas que nos alejan de su palabra. No hacer todo aquello que me va a causar una separación de mi Adonai.
Así que, ¿qué es primero? ¿Lo natural o lo espiritual? Lo natural, porque el mayor servirá al menor. La carne se tiene que someter al espíritu, porque el hombre espiritual es el que va a tratar de agradar a Adonai, es el que no va a satisfacer los deseos de su carne, sino el que va a caminar de acuerdo a la palabra de Adonai. Así que continuamos en la paracha. En Génesis 25, dijiste, los niños crecieron, ¿cierto? Sí. Ellos crecieron y dijiste que Esab se hizo un cazador, Sí. mientras que Jacob era un hombre íntegro, ¿verdad? Y también mencionaste que Esab despreció su derecho de nacimiento, su derecho de primogenitura, y lo desprecia porque no está teniendo en estima la provisión que Adonai le iba a dar. ¿Por qué desprecia su primogenitura? Porque la primogenitura no es solo una cuestión de obtener la herencia de la familia, el dinero familiar, sino ese derecho de nacimiento era la responsabilidad que iba a cambiar todas las cosas. La responsabilidad de ver por la familia. Era la manera de decir, tú eres la cabeza de hogar, tú eres el que es responsable de todo lo que pase con esta familia. Y pues Esab no quería esa responsabilidad. Esab no necesitaba ocuparse de la familia. Él no quería cuidar de sus padres, él no quería cuidar de sus hermanos, él no quería hacerse responsable de todo ese tipo de cosas. Pero el carácter de Jacob era un hombre íntegro, un hombre de estudio. Aquí dice que Jacob era un hombre que habitaba en la tienda, y creo que esto nuestros pastores nos los han enseñado años anteriores, indicando que Jacob era un hombre que se dedicaba al estudio de la Torah. Antes de que pases, yo sé que ya lo leímos, pero cuando esta Rebeca siente los niños moverse o pelearse, encontré en un comentario que dice que eso sucedía porque cada vez que Rebeca pasaba por un templo, vamos a decirlo así, idólatra, pagano, entonces Esaú quería correr y quería salirse del vientre porque estaba pasando por un templo pagano. Pero también había casas, también había congregaciones de Israel, casa integral, por allá. Y entonces Esaú se alegraba y decía, ok, yo me quiero, perdón, tengo aquí una confusión con nombre, pero Jacob también se movía, corría, quería salir y entrar al estudio de la Torah. Es algo que nos, bueno, al menos a mí me impacta poder ver y conocer cosas así, porque desde bebés, estas dos naciones, estos dos hombres representan dos naciones muy poderosas que hasta la fecha, hoy en día, todavía sigue siendo lo mismo. Bueno, llegamos al capítulo 26 y vemos que nos habla de una hambruna en la tierra. Lo interesante es que de todos los patriarcas, Isaac fue el único que no salió de la tierra. Y él llegó a la tierra y se estableció ahí y no le fue permitido atravesar las fronteras de esa tierra. Una vez que entra, Adonai le dice, no bajes a Egipto, quédate aquí. Y ahí, ¿qué hace Adonai? Reafirma el pacto que había hecho con él a través de Abraham y a través de Isaac. Entonces Adonai le dice, estoy haciendo contigo el pacto que hice con Abraham. Adonai no cambió el pacto, no dijo, ¿sabes qué? El pacto que hice con Abraham no funcionó. Así que supongo que voy a tener que cambiarlo y hacer algo diferente contigo. Pero no, Adonai no cambió nada. Le dijo, este es el pacto que le he dado a Abraham y se extiende de Abraham hacia ti, hacia todas las generaciones que vendrán. ¿Para qué? Para que puedas andar en el convenio de esta bendición. Para que tú puedas andar en el convenio de esta bendición, quédate en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Entonces, Adonai reafirma ese pacto. No lo cambia, lo deja igual.
Le dice, a ti te voy a dar estas tierras, a tus descendientes, cumpliré el juramento que juré a tu padre, que juré a tus descendientes como numerosas estrellas en el cielo, y daré todas estas tierras a tus descendientes, y por tus descendientes de todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Esto es diferente a lo que le dijo a Abraham? No. Es exactamente lo mismo que le dijo a Abraham. Él le dice, estoy haciendo todo esto por ti porque eres especial. No. Estoy haciendo esto por ti porque tienes una cara linda. No. Estoy haciendo esto por ti porque es el pacto que hice con tu padre. Aquí vemos que la bendición que el hijo recibe viene a causa del padre. ¿Cómo estamos como padres viviendo nuestra vida que van a afectar la vida de nuestros hijos y de nuestras próximas generaciones? Es algo que nos tiene que hacer pensar. A través de la palabra nos queda escrito, nos queda establecido que el amor que Adonai tiene por un padre, él lo extiende a los hijos y a los hijos de sus hijos. Y aquí vemos un ejemplo. Pero si nosotros fuéramos al libro de Primera de Reyes y viéramos la historia de David en su reinado, y viéramos cómo Adonai bendice a Salomón y cómo Adonai bendice a Israel. No fue por Salomón, no fue por la sabiduría que la Torah nos dice que tenía Salomón, fue por amor a David. Reyes, Primera de Reyes 14. Primera de Reyes 11, del 12 al 14. Por amor a mi siervo David, por amor a David, tu padre. No era por la justicia de Salomón, porque a Salomón le iba a ser quitado el reino. Pero Adonai le dijo, ¿sabes qué? Por amor a tu padre, no lo voy a hacer en tu reinado. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Hay una promesa de Adonai sobre los hijos, por amor a los padres. Estás viviendo lo suficientemente alineado con la Torah, con el Elohim de Israel, que te ha puesto en la tierra para que cumplas su palabra, para que veas tus generaciones en bendición. Estás caminando de la manera correcta que va a afectar la bendición que Adonai va a dar a tus hijos. Sería muy bueno preguntarnos eso. Sí. Porque Adonai no lo hace por nuestra linda cara. Adonai no lo hace porque le caemos bien o porque somos buena onda, como decimos en México. No es porque yo sea buena onda, es porque Adonai tuvo un amor por mi padre. Y por amor a mi padre, dijo, te voy a bendecir a ti. Y por amor a ti, voy a bendecir a tus hijos. Entonces eso nos tiene que hacer una señal de alerta, nos tiene que poner, nos tiene que hacer un flash y decir, hey, te estoy hablando, escúchame. Tienes que andar correctamente, porque la generación que viene detrás tuya necesita la bendición. Haré un juramento y ese no se va a romper, pero depende de cómo esa promesa se transfiere a la siguiente generación y cómo la siguiente generación la recibe. Hay una responsabilidad tremenda que Adonai nos deja como padres, a nuestra generación, lo que vamos a entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Adonai está diciendo, no estoy haciendo esto porque tú eres especial. No estoy haciendo esto porque tú tengas algo especial. No. Lo voy a hacer porque hice un pacto con aquel que vino antes que tú. Lo voy a hacer porque soy un Elohim de convenio. Por el pacto que hice con Abraham, te estoy extendiendo todas estas cosas. Y porque Abraham hizo lo correcto. En Génesis 25, 26, 5, dice por qué.
Por cuanto Abraham me obedeció y cumplió mi orden, mis mandamientos, mis leyes y mi Torah. Por cuanto Abraham me obedeció. ¿Qué le dirá Adonai a nuestra generación, a nuestros hijos? ¿Será que Adonai va a venir con Beni, con Chantal y con Abel a decir, por cuanto Benjamín me obedeció? Por cuanto Génesis 26 del 5, 26:5, con lo que es su nombre ahí, como padre de familia. ¿Será que Adonai le va a decir esto a nuestros hijos? Adonai le va a decir, por cuanto tu padre me obedeció, porque por cuanto tu padre anduvo, cumplió mi orden, cumplió mis bot, mis jucat y mi toratá y mi torató, mis enseñanzas. Por eso yo te voy a bendecir a ti. Por eso voy a extender el pacto que hice con él. Esta paracha de hoy nos deja un reto tremendo, tremendo como padres, tremendo porque ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué Adonai le va a decir a nuestra generación? Se suponía que Abraham tenía que caminar en los caminos de Adonai, tenía que guardar ese pacto para que le permitiera extenderlo a sus generaciones. Así que mira que tenemos una responsabilidad en nuestra vida y en lo que estamos transmitiendo, porque somos responsables de capacitar a la próxima generación y de enseñarles a caminar responsablemente. ¿Qué le estamos dando? Quiero decir, piénsalo, ¿cómo tienes algo tan grande que darle a alguien? Si tienes algo tan grande que darle a alguien, tienes que indicarle cómo lo va a usar y tienes que asegurarte que sabe usarlo, que es responsable. Si yo te doy, no tengo unas llaves, si alguien te entrega un auto y te dice, mira, son las llaves del auto, se va a asegurar que primero sepas manejar y que tengas la licencia para conducir. Esto es entregar algo responsablemente. Entregado responsablemente. Hay una responsabilidad que viene con ese pacto. No es nada más recibir las llaves, sino se espera que sepamos conducir el auto, que tengamos la licencia. Si te doy algo, espero que sepas usarlo, espero que sepas manejarlo correctamente. De otra manera vamos a lastimar y dañar a esa persona cuando el pacto se extienda. Sabes que no puedes simplemente ser parte de ese convenio. Tienes que enseñarle a la generación que viene a caminar en ese convenio. Tienes que decirle, aquí está la cosa, aquí está la Torah, aquí están las instrucciones que vienen con esa bendición. Y aquí está cómo las vas a seguir. Así que de todo esto, toda esta bendición que le fue traspasada a Isaac, se debió a que Abraham prestó atención a lo que Adonai le dijo. Como lo dijimos, él guardó lo que Adonai le dijo, hizo lo que Adonai le dijo que hiciera, esa palabra, siguió los mitzvot, siguió las ordenanzas que Adonai le ordenó, siguió las regulaciones, las enseñanzas, o sea, la Torah. Adonai fue cuidadoso de saber a quién le entregaba ese convenio y a quién se lo extendía. Si nosotros hoy no tenemos cuidado de cuidar la instrucción y no tenemos cuidado de transmitirla y no tenemos cuidado de enseñarles a cómo caminar en ese convenio, estamos poniendo en riesgo a la próxima generación. Abraham caminó en la Torah de Adonai y no podía ser diferente para nosotros. No sé si usted recuerda, yo fui maestra de escuela dominical de niños por algún tiempo y me gustaba cantarles a los niños la canción de nuestro padre Abraham. No sé, tal vez aquí alguien se la sepa. ¿Verdad? Y empezábamos la clase y era nuestro padre Abraham, tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, igual que tú. Y cantábamos nuestro padre Abraham y doy gracias al Señor. Pero el decir nuestro padre Abraham implica una responsabilidad.
Si queremos llamar a Abraham nuestro padre, tenemos que andar como él anduvo. Porque Abraham anduvo de acuerdo, alineado a la palabra de Adonai. Adonai caminó en la Torah de Adonai. De otra manera, no puede ser diferente para nosotros. No es que Abraham caminó conforme Adonai le dijo, y sí, nuestro padre Abraham, pero yo no camino como Abraham caminó, porque la Torah fue abolida. Entonces, si voy a reclamar las promesas que Adonai le dio a Abraham, tengo que caminar como Abraham caminó. Y entonces, Adonai estableció un pacto con Abraham, lo rectificó con Isaac y lo rectifica y lo extiende no lo rectificó, Jacob. lo extendió con Jacob por amor a su padre. Entonces, ¿Abraham conocía en totalidad la integridad de la Torah? No, no creo. Bueno, no estuvimos ahí, no sabemos, ¿verdad? Pero Abraham dice la Torah que él anduvo como Adonai le dijo. Y Adonai se le reveló y él hizo lo que tenía que hacer, como Adonai le había indicado hacer. Así que, ¿qué es lo que nosotros estamos transmitiendo a la próxima generación? Hay una responsabilidad grande que tenemos como padres para que esta generación que viene no sea la generación que nos describió Proverbios 30, 11 al 14. Y antes de juzgar esa generación de proverbios, tenemos que enseñarle a caminar en el convenio. Tenemos una responsabilidad de pasar el testimonio a la próxima generación y de asegurarnos que la próxima generación lo reciba responsablemente. Así que cuando se acuerde de nuestro padre Abraham y diga mano derecha, mano izquierda, pie izquierdo, media vuelta, mejor. Veamos cómo nuestro padre Abraham caminó, cómo pasó ese legado de bendición y de obediencia a sus hijos y cómo hoy nos alcanzó en nuestra generación. Así que generaciones tienen mucho que enseñarnos y generaciones tienen un reto tremendo que hacernos. ¿Cómo vamos nosotros a responder al desafío que la Torah nos da hoy? Así que escriban en el comentario. Es todo lo que tenemos para compartir el día de hoy. Esperamos que Adonai siga hablando a nuestras vidas, que Adonai siga trazando su palabra en nuestro corazón para que nosotros estemos alineados con ella y nuestras generaciones sean benditas en la tierra. Solo quiero decir algo más por último, y es de que mientras estábamos tratando de organizar todo esto, mi esposa me hacía una pregunta y me decía, ¿por qué Adonai te ha bendecido? Yo le decía, bueno, porque, porque voy a la iglesia, porque me porto bien, porque sí. Y me dice, no. Me dice, es porque por amor a tu padre. Sí, mi padre Rosalío Leal oró mucho por mí, oró mucho por mis hermanos. Por eso es que seguimos en pie, por eso es que Adonai nos ha bendecido con muchos problemas y dificultades, pero eso tiene que ver ya con mi propia vida, conmigo mismo, porque por eso estaba explicándote cómo nosotros pasamos la enseñanza y cómo lo recibimos como hijos, como padres, cómo la pasamos y como hijos, cómo la recibimos. Y es poder entender que Adonai no nos ha bendecido porque somos buenas personas, porque hacemos cosas buenas, porque nos portamos bien, sino por amor a nuestro Padre. Y de aquí en adelante nuestra responsabilidad es la misma, guardar los mandamientos de Adonai. Que el Eterno nos siga bendiciendo. Bendiciones. Bendiciones. Así que, por cuanto dejó la línea, coloque su nombre
Por cuanto Benjamín y Carla obedecieron a Adonai. Por cuanto su nombre obedeció a Adonai. Por eso, Él extendió su pacto con nuestra próxima generación. Que Adonai les bendiga grandemente. Baruch Hashem. Shalom, shalom. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.